La Constitución peruana es el conjunto de reglas y principios, entre otros, de más alta jerarquía. Esta agrupa y regula los aspectos más básicos para que la sociedad peruana pueda funcionar y sienta las bases para la construcción del resto de normas. Así, en términos simples, cumple con dos funciones básicas. La primera es que establece los derechos fundamentales de los que goza todo ser humano en el Perú, y conectado con ello, qué garantías debe ofrecer el Estado para proteger esos derechos y permitir su cumplimiento. También trata sobre los deberes que debe cumplir todo ciudadano ligados a esos derechos fundamentales. La segunda función, y quizás la más importante, es que organiza al Estado peruano y fija limitaciones a sus poderes. Así, en esta segunda función se hace evidente algo llamado Estado de Derecho, es decir, que todos los peruanos, instituciones, funcionarios públicos y el Estado están sometidos a la Constitución y a las leyes vigentes. Más aún, en esta misma línea, la propia Constitución establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Esto, según el propio Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución en el Perú, hace referencia al llamado principio de legalidad. Es decir, los peruanos son libres y esa libertad puede ser solo limitada por la ley o la Constitución. Ningún funcionario, sin importar el cargo que tenga, ni el presidente, pueden transgredir esos derechos protegidos por la Constitución. Es así como poco a poco la Constitución va desarrollando los límites en la actuación pública y de los individuos, a través del principio de legalidad y la existencia del Estado de Derecho. Sin estos principios básicos, la Constitución no podría cumplir su función. La Constitución define al Estado peruano como un Estado democrático de derecho, cuya forma de gobierno es una república y establece así la separación de poderes. Para entender más sobre cómo se organiza el Estado peruano, puedes ver nuestro video dedicado a eso. La Constitución nos dice, así, cómo deben funcionar el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y cómo deben actuar los funcionarios públicos. También fija las reglas generales para las elecciones. Las reglas más específicas, que no pueden contravenir la Constitución, se desarrollan en normas de menor jerarquía. La Constitución establece también qué participación debe tener el Estado en la economía y sus lineamientos generales. Establece que vivimos bajo una llamada economía social de mercado. Esto va acompañado de la libre competencia, la libertad de contratar, la defensa de la propiedad privada, entre otros. Adicionalmente, el Estado, por regla general, no puede hacer empresa, solo puede hacerlo subsidiariamente cuando haya un alto interés público o manifiesta conveniencia nacional, solo autorizado por ley expresa. Ello significa que el Estado no puede, mañana, entrar a competir contra una empresa privada de manera antojadiza. Sin embargo, este conjunto de normas y principios ¿regula todos los aspectos de la vida de una persona? No, ello sería imposible, y para desarrollar aspectos más específicos, existen normas de menor jerarquía, como las leyes, puedes conocer más de ellas en otro video, normas con rango de ley, entre otros. Todas las normas de menor rango deben respetar la Constitución. Adicionalmente, todas las acciones de los peruanos, incluyendo en la vida privada de las personas, deben respetar aquello que está establecido en la Constitución. No obstante, hay muchos aspectos de la Constitución que, al ser puestos en duda, deben ser interpretados. Para determinar cuál es la interpretación que prevalece, existe una institución autónoma llamada el Tribunal Constitucional. Puedes ver qué es el Tribunal Constitucional en otro de nuestros videos. Ahora, uno de los aspectos más importantes desarrollados por la Constitución son las llamadas garantías constitucionales. Las primeras tres garantías permiten defender los derechos fundamentales de los individuos. Está el habeas corpus, que defiende la libertad individual,
La acción de amparo, que protege derechos como la libertad de expresión, de reunión, el derecho a un debido proceso, entre otros. El habeas data, que protege el derecho a acceder a información pública y de autodeterminación informativa, es decir, el derecho al control de la información personal. Y luego están las siguientes tres garantías, que permiten proteger la primacía de la Constitución. Está la acción de inconstitucionalidad, que se presenta contra leyes y normas con rango de ley que transgreden la Constitución. La acción de cumplimiento, que procede contra autoridades que se nieguen a acatar una norma legal o un acto administrativo. Y la acción popular, que procede contra reglamentos, normas administrativas o resoluciones de carácter general cuando contravengan la Constitución o la ley. Veremos en otro video más específicamente cada una de estas garantías. ¿Y cómo se modifica la Constitución? La Constitución solo puede ser modificada a través de una reforma constitucional. Si el presidente, o un grupo de congresistas, o el 0.3% de la población electoral del Perú propone una ley que modifica la Constitución, esta debe necesariamente ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso. Esto es, por más de la mitad del número legal de congresistas, es decir, por mínimo 66 votos. Luego, esa modificación debe ser ratificada por referéndum. Por otro lado, puede evitarse el referéndum solo si el Congreso aprueba en 2 legislaturas ordinarias sucesivas esta ley. En ambas votaciones, el respaldo debe superar los 2/3 del número legal de congresistas. Según la Constitución, cada legislatura ordinaria dura 120 días. Así, la Constitución es la base sobre la que todo el resto de normas recae y que está por encima del poder de cualquier funcionario o individuo. Por ello, su modificación pasa por un proceso más rígido que una ley ordinaria, para evitar que ésta pueda ser modificada de forma ligera. Si alguno de los poderes puede modificar la Constitución y cambiar las reglas a su antojo, la Constitución perdería su razón de ser. ¿Y tú? ¿Crees que en el Perú la Constitución es respetada?